Después de todo, aunque es difícil pues hablarle a las cámaras, decía Néstor, la verdad que también es un motivo de gozo y alegría todas estas conexiones que estamos haciendo con todos y darnos oportunidad para revisar temas que creemos que son de apuntalamiento para nuestras emociones, para nuestra mente, sobre todo para lo espiritual, ¿no? Pero básicamente lo que nos afecta en estos días es nuestras emociones. Las emociones son como una montaña rusa, literal. Somos seres emotivos y así nos creó Dios, capaces de sentir tristeza, alegría, que mejor, ¿no? La alegría. A veces sobriedad en la rutina de la vida y sencillamente vivimos lo que tenemos que vivir. Tenemos que estar pendientes de las circunstancias actuales que no son ni la Primera y Segunda Guerra Mundial, gracias a Dios, pero que no dejan de ser una circunstancia difícil que nos ha puesto a reflexionar, que algunos comenzamos a subestimar, otros a exagerar. Yo recuerdo que una de las cosas que tenemos que tener en mente, según Jesús y su enseñanza, nuestro Señor Jesucristo, es la palabra equilibrio. Y el equilibrio es pues, tratar de mantener nuestras emociones en tono, aún esperarse cuando hay momentos y picos arriba de alegría o exuberantes, o abajo depresivos, negros, lúgubres, perdón. Así que ese tipo de emociones no deberían dominarnos, ¿no? Y hoy voy a lanzar, pues no un tema, sino una frase aquí para empezar, que es un poco perturbadora, o mucho perturbadora, porque depende del ángulo donde la midas, que te va a pegar. De hecho, los 7,000 millones y medio de habitantes que tiene este planeta hacen que sean 7,000 millones y medio de opiniones sobre temas en donde nuestra opinión vale y cuenta, pero no siempre es nuestra mejor óptica de las cosas dependiendo de la información que tengamos del tema en cuestión. Y este es el asunto. Dios suele sacar lo bueno de lo malo. ¿Ya vieron la tensión que se gestó? Bueno, denme chance de desarrollarnos durante 30 minutos y revisar este tema a la luz y la experiencia de un personaje que después del Señor Jesucristo yo pensaría que a nivel bíblico es el más famoso. Bueno, hay muchos personajes como Abraham o Gedeón, Isaac, Jacob, José, el de Egipto, no sé cuál sea. Algunos pensarán en Sansón, ¿no? De sus favoritos. Los muchachos, ¿cuál es su personaje? Las muchachas, pues echan mano ahí de las mujeres en honestidad, las pocas que se mencionan en la Biblia, por una cultura que sí estaba enfocada en los hombres en aquellos días y que precisamente Jesús vino a corregir que eso no estaba correcto, porque las mujeres también, bueno, ya cuando dice uno también ya es como tratar de explicar en un mensaje discursivo, ¿verdad? Lo que debe y no ser, pero somos iguales a imagen y semejanza de Dios. En fin, las mujeres pocas que hay ahí en la Biblia, pues echamos manos de ella como la reina Esther y demás. Pero independientemente de esos personajes, yo quiero que pensemos en Pablo, el apóstol, el que era perseguidor de la iglesia, que le encantaba meter a los cristianos a la cárcel, literal lo que estoy diciendo. ¿Qué decir de las palabras amor o love? Para él, servir a Dios era ser rígido, rudo, una persona implacable, tajante. Podemos dar más calificativos de un probable apóstol Pablo, que después de ser Saulo de Tarso, llegó cuando Jesús lo encuentra a ser el apóstol que llevaba el evangelio y que hizo viajes misioneros, el más de ellos, porque así Dios lo usó, digámoslo así, el más tenaz, en alguna manera, el que visiblemente nosotros vimos que Dios usó más, el que amó y se entregó por nuestro Señor Jesucristo, como los demás también. Y en la historia de Pablo podemos encontrar esto, que Dios suele sacar lo bueno de lo malo. También podemos recordar, los que ya tienen un contexto más grande de vida espiritual y de seguir lo que Jesús nos enseñó y nos dijo, que todos nosotros sabemos que Dios encamina todas las cosas para bien. Esto es, a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados, Dios encamina todo para bien. Donde las emociones y las actitudes y sobre todo nuestra proyección en una cosmovisión completa de la vida es fundamental, es básica. Y de ahí el problema. Así que Dios suele sacar lo bueno de lo malo y es porque Dios no pretende que nosotros seamos débiles. Qué bien se oye eso, ¿no? Pasivos, qué palabras, o sea, y me gusta esta más, la verdad me gusta esta que sigue, o ineptos. La mamá de Luzma le gusta también esa palabra, yo la he escuchado cuando intercambiamos allí. Ineptos, o sea, débiles, pasivos,
o ineptos, negligentes. O sea, el llamado de Dios no es para nada, por mucho, que nosotros seamos débiles o pasivos o ineptos. En un concepto tal vez hasta religioso del cristianismo, donde al cristiano se le ubica, al seguidor de Jesús, en una actitud a veces servil, para ser honestos, ¿no? Pusilánime, lo mismo que cobarde sería. Así que Dios no pretende en ese sacar lo bueno de lo malo, que nosotros seamos débiles, pasivos o ineptos. En otras palabras, que dejemos de hacer lo que nos corresponde o que nos volvamos derrotistas o de los que nos tiramos, muchachos, al piso, ¿no? Como dicen ustedes, ya se está tirando al piso ¿no? Dios no quiere que para nada seamos eso, pero también que seamos equilibrados, como decía hace rato, teniendo conciencia que sí y que no. Híjole, qué difícil esto que estoy diciendo, ¿eh? Nos perdemos en nuestras emociones, que sí y que no. Y eso es poner en perspectiva las cosas. Hacia dónde van, qué es, qué no es, qué se necesita, qué exige, qué no. Es que sí y que no. Ojalá y que esa frase evoque en ustedes un pensamiento que Jesús dijo: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, llamando al equilibrio y al juicio de las personas, en donde la sobriedad y un análisis sincero, objetivo, que si bien sentimos y sufrimos nuestras emociones o las disfrutamos, las pudiéramos poner al margen, donde Dios no pretende que seamos débiles en cualquier circunstancia, pasivos cuando se requiere y exige nuestra acción, o ineptos cuando estamos capacitados para llevar a cabo ciertas obras, sino que ya la vida de por sí provee suficientes impedimentos para que nosotros fuéramos ineptos, incapaces y insufribles, ¿no? De todo esto que estoy diciendo. La vida provee suficientes impedimentos y problemas sin que los busquemos. Así que sumarle una mala actitud, pues esa es la catástrofe por completo, ¿no? Es una hecatombe de dimensiones descomunales, como la pandemia de hecho es en la orbe hoy, el mundo mundial, dicen los muchachos. La vida provee suficientes impedimentos y problemas sin que los busquemos. Entonces, ¿para qué nos complicamos más la vida? ¿Para qué tenemos malas actitudes? ¿Para qué nos arrojamos a nuestras emociones y nos declaramos incompetentes o incluso perdemos la batalla antes de presentar lucha siquiera, ¿no? Dios no quiere esas actitudes y el apóstol Pablo finalmente no es ese tipo de personas. Así que cuando estos obstáculos vienen, los que sean, debemos depender de Dios, porque Él saca lo mejor de lo peor. Y entonces, como estoy mencionando al apóstol Pablo, habrán de recordar que allí en el libro histórico de los Hechos, en el capítulo 9, Jesús, ya resurrecto, lo encuentra. Y esa es la historia. Y Pablo va con el cometido de siempre, con cartas ya y autoridad de los principales políticos y ancianos de su nación, y lo que está haciendo es buscar a cristianos, los del camino, allí, así conocidos en aquel tiempo, para llevarlos a las cárceles y que hicieran con ellos lo que quisieran, ¿no? Terrible. Pero ahí Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Yo soy a quien tú persigues, le contestó Jesús. Y luego, entonces, ¿qué quieres que haga? Ve y métete y ya, le da las instrucciones, queda ciego por la visión refulgente de Jesús. Y después, cuando un Ananías, discípulo de Jesús, va y le pone las manos para que reciba el bautismo y cosas que están ahí narradas, se le caen escamas de los ojos y Pablo queda dañado, muy probablemente de ahí hasta que Dios lo llamó a su presencia, de sus ojos. De hecho, en el libro de Gálatas hay dos porciones donde dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y cuando le escribe a los Corintios, que es otra iglesia que él puso, le dice: porque yo sé que hubieras querido sacaros vuestros propios ojos. Son indicios que nos dicen que Pablo sufría algo en sus ojos y que Dios lo permitió y lo dejó. Y de hecho Pablo, en 2 Corintios 12, que es una segunda carta que le escribe a esa iglesia en Corinto, les dice estas cosas que estoy diciendo, pero además les dice que le ha rogado a Dios que le quite ese aguijón que tiene en su carne, de lo cual le ha rogado 3 veces. Imagínense, Pablo estaba acostumbrado a que cuando oraba Dios le contestaba, era el apóstol. Ahora, no entendamos ni interpretemos esto que cada vez que nosotros oramos, los que seguimos a Jesús, Dios tiene que contestarnos tal y cual nosotros le pedimos, porque ese es uno de los errores de poder interpretar o calificar o pensar acerca de Dios con conceptos equivocados de si me respondes Dios.
Si no me responde, no es Dios. Si me va bien, es Dios. Si no me va bien, no es Dios. Si me muestra lo que yo quiero, es un Dios de amor. Si no me da lo que yo quiero, es un Dios terrible. O es más, peor, va a ser el Dios que diga todo mundo de acuerdo a la experiencia de cada quien. ¿No es cierto que la gente dice que cada quien habla como le fue en la feria? ¿Cómo estuvo la feria? Buenísima. Y si fuiste de los que se cayó del martillo, no, pues no estuvo buenísima, ¿no? Ya ha habido accidentes en las ferias, así que cada quien habla de cómo le va en la feria. Pero Dios sigue siendo lo que es, de cualquier manera. Así que cuando estos obstáculos vienen, debemos depender de Dios. Y Pablo dice, le he rogado a Dios 3 veces que lo quite de mí, su aguijón, que lo abofetea, que le muestra. De hecho, la experiencia de Pablo dice, conozco a un hombre que hace 14 años, está narrando Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables, dijo Pablo, que no le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Y luego dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, entiéndase, permitido o dejado un aguijón que lo abofeteaba y que le hacía sentir que era hombre, que no solo era apóstol, que no solo había puesto su fe en Jesús, que estaba en un mundo, en un planeta. Dios tenía un propósito, el control de que era siervo de Dios, sí, que habría de llevar el evangelio y mucha gente conocer a Jesús a través de su predicación y enseñanza. Claro, y por supuesto que sí, pero aún así Dios tenía un plan de mantener un equilibrio en su vida, porque Dios puede sacar lo bueno de lo malo. Y aquí es donde podemos leer en 2 Corintios 12, el versículo 9, la respuesta de Dios a la petición de Pablo y su sufrimiento. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en, exacto, la debilidad. ¿Es contradictor? Sí. Bueno, no está terminado el texto, quiero decirles, nos causa punzadas, sí. No lo alcanzamos a aterrizar, yo creo, a mí me cuesta trabajo todavía y dicen, y bueno, entonces ¿por qué no lo está enseñando aquí, verdad? En fe, esperanza y amor, porque estamos alcanzando y creciendo siempre en Dios todos. Y me ha dicho, bástate mi gracia, o sea, que mi gracia te sea suficiente. Podemos pensarlo y voltearlo así el pensamiento, porque mi poder, el de Dios le está contestando a Pablo en su aflicción y petición de quitar su necesidad o lo que le estaba causando problemas. Su poder, el de Dios, se perfecciona en la debilidad, porque Dios puede sacar lo mejor de lo peor. Y cuando estamos débiles, es decir, no soberbios, no llenos de nosotros mismos, o sencillo, dando espacio en nuestras agendas a la agenda de Dios, dando en nuestras vidas espacio a que Dios figure y que de repente se aparezca, considerar en nuestro pensamiento y en nuestra vida tan ocupada y en nuestro tren vertiginoso de vida, lleno de problemas porque somos seres humanos, pero además lleno de problemas porque tomamos malas decisiones y luego queremos pues que mi irresponsabilidad se convierta en la responsabilidad de alguno, y cuando mi irresponsabilidad se convierte en la responsabilidad de otro, hay un sentimiento de frustración porque finalmente entro en una espiral que si no salgo de ella me va a llevar a una y otra irresponsabilidad donde los que están a mi alrededor van a cosechar mis malas decisiones. Pero Dios quisiera que nosotros nos ocupáramos y nos ubicáramos como lo que somos. Dejando ya de filosofar y dejando ya de excusarnos, así un inventario de nuestras personas que dijera, esto soy. Ese es el punto. Cuando delante de Dios yo me escaneo o hago un inventario honesto y digo, a ver, Dios, habla que yo escucho, manda que yo te sigo, tú enséñame que yo aprendo. En ese momento estamos hablando de humildad, de debilidad. Ya no estamos tan llenos de nosotros. Por tanto, sigue diciendo el mismo versículo 9 de 2 Corintios 12. De buena gana, dice Pablo, sacando ya sus conclusiones, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando hay una circunstancia o cuando hay una necesidad o cuando reconoce que no puede dar la batalla, que está perdiendo, que está sufriendo, que si bien puede entrar nosotros como seres humanos en contradicción, no comprender del todo lo que está pasando,
porque precisamente estamos limitados y nuestro espacio se mide y nuestro tiempo se acaba, y así, en términos de eso podemos hablar de nuestra limitada forma de ser humanos. Tenemos nuestras debilidades y Pablo dice, mis debilidades, entréguele allí al pensamiento de Pablo y no a lo que estamos leyendo, también la prerrogativa de decir mis errores o mis pecados o mis maldades, porque Pablo es el que escribió Romanos capítulo 7 que dice, miserable de mí, porque el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y eso fue lo que escribió Pablo. Más gracias sean dadas a Dios, ahora en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado. Así que nosotros nos podemos identificar con Pablo y decir, como Charles Stanley algún día dijo, pues a veces algunos de nosotros, los seguidores de Jesús, somos cristianos tipo Romanos capítulo 7. ¿Tiene interés? Léalo. Miserable de mí, porque el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mis debilidades. El scan o el escrutinio o el inventario honesto de las verdaderas razones por las que te conectas o no te conectas. Tú estás conectado, así que ya sabes por qué sí, o cuando no se conectan, o porque van o no van, o porque las verdaderas razones. Entonces, cuando estamos débiles, humildes delante de Dios, cuando estamos vacíos de nosotros, reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Miren, para explicarnos mejor, una intensa y recurrente aflicción venía sobre Pablo. Lo asaltaba y lo asaltaba una y otra vez. Justo como estamos ahorita nosotros en una pandemia que la mayoría pensaba que 2 meses y se acabó, 3 meses y se nos hacía mucho, 1 año, oye, de veras que esto es una cosa, una crisis mundial, 2 años y no ha terminado ni va a terminar, y podríamos hablar aquí de cosas que ya hemos mencionado, no tendría caso, pero esta intensa y recurrente aflicción como la pandemia lo llevaba a Pablo también en un sub y baja, a pesar de creer en Dios, a pesar de ser apóstol, enviado de Dios y servidor de Dios, también era una cosa que le dolía como ser humano, porque finalmente una dificultad tanto física como emocional y quizás puntos suspensivos, sin dinero o con frío o más enfermedades, incomprendido por los propios cristianos. De hecho, en los círculos cristianos del primer siglo le tenían miedo a Pablo y lo tuvo que introducir Bernabé y los demás apóstoles porque dicen, este es el que perseguía a la iglesia en otro tiempo. Eso debería contar para ti que nos estás escuchando, que Pablo no era precisamente un corderito, era todo lo contrario, era el que agarraba a las ovejas, no para esquilarlas precisamente, sino para acabarlas. Era opositor, era contrario, no le gustaba la idea del cristianismo y llegó a tener a Jesús como su Señor y a servirlo como el Dios que es. Y él, una dificultad tanto física o emocional, quizás como la tuya, la mía. Miren, vamos a ponerle ahí, ¿estás desesperado? ¿O estamos desesperanzados? ¿Te sientes como que ya nos falta ritmo? Me voy a sincerar, sí, así estamos. No nada más ustedes, también yo, así estamos todos. Agarrando fuerzas de la debilidad, porque Dios puede sacar de lo malo bueno, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que están en conforme al propósito de Dios siendo llamados. Y en esa esperanza y en esa fe es que seguimos, no importando las dificultades del tono o del estilo que sean, en el renglón o de lo que se trate esto, tal vez hasta emocional, porque todo está bien, no te has enfermado, tu economía está intacta, tienes tu empleo y tu casa está bien. Tal vez solo sea que socialmente a esto no estamos acostumbrados. Y por supuesto que no es normal lo que está pasando y esperamos que un día se acabe, pero mientras tanto Dios está diciendo, bástate mi gracia, como a Pablo. Así que si era un problema enorme o una tentación inmensa la de Pablo, si era la que fuera, finalmente como nosotros, hombre, él le pidió a Dios que le fuera quitado. Dijo 3 veces. Particularmente yo creo que aunque no lo dice allí, Pablo siguió pidiendo por lo mismo. Pablo siguió insistiendo y pidiendo que le quitara aquel aguijón, que lo abofeteara, y tenía una idea de, como nosotros, muy romántica: Dios, si me das 100 millones de pesos, de verdad que doy mi diezmo. ¿Sí, verdad? De verdad, no, bueno, bájale, 10 millones, Dios, si me das 10 millones, de verdad que doy mi diezmo, y de verdad que no me voy de la iglesia, y de verdad que te sirvo, y vas a ver que voy a construir templos para que las iglesias tengan, y les voy a comprar coches a los misioneros. O sea,
Muchos pensamos que si Dios nos quita todo el sufrimiento, entonces sí lo vamos a servir. Y la verdad es que lo más probable es que no. La gran mayoría de nosotros no. De hecho, los problemas son para enseñarnos a orar. Y cuando los problemas persisten, es para enseñarnos a adorar a Dios y aprender a derramarnos delante de Dios. Porque cuando nuestra vida está resuelta, rara vez alguien de manera natural voltea al cielo y busca al Dios de las alturas y dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No, la verdad es que la gran mayoría no hacemos eso. Nos olvidamos de Dios y claro, queremos que Dios en su misericordia nos quite la tristeza o nos quite la amargura que, bueno, no sé qué sea peor, honestamente hablando, y de los sentimientos y actitudes que podamos tener. Pero una persona que está amargada visiblemente se va acabando a sí misma, va en deterioro y detrimento de su propia persona y la amargura contamina alrededor y no deja prosperar porque podríamos ser capaces incluso de vivir y disfrutar nuestra vida del tamaño que ésta sea, con las cosas que ésta tenga y los sinsabores y reveses que ésta sufra. Porque nosotros como seres humanos hay una actitud que trasciende y es la de la confianza en Dios. Y eso trasciende y acepta el entorno y en alguna manera también lo explica cuando lo aceptas del por qué las cosas, aunque Dios no exactamente venga y nos escriba qué es lo que está pasando y por qué. Así que Pablo, con toda naturalidad como ser humano, le pide a Dios que le fuera quitado. Pero Dios le dijo: bástate mi gracia. O sea que mi gracia, mi regalo, mi don no merecido, mi presencia, mi control de las cosas te sea suficiente. Porque esto, mi voluntad, que nosotros no entendemos, es dejarte con el aguijón. Así que Pablo pensaba, como nosotros, que podía ser un mejor cristiano. Condición, tal vez ahí debería haber una coma, ¿no? Si se aliviara de su debilidad. Pero la verdad fue exactamente lo opuesto, porque Dios pensaba que Pablo, para servirlo mejor, tenía que llevar ese aguijón, como justo ahora nosotros podemos decir, pues la pandemia, que se vaya ya, es el aguijón de todos nosotros ahorita en este instante, pero Dios en su eterno y propósito, efecto del final de las historias, sabe que no. Cosa que ahorita yo mismo ignoro hacia dónde van las cosas, porque nadie sabe. Podemos dar un poco de claridad, pero certidumbre jamás. El hombre jamás ha sido capaz de dar certidumbre ni de un día para otro en ningún aspecto de la vida, pero como normalmente se ha manejado estable todo esto de nuestra vida, pensamos que así siempre se va a manejar. Ojo, muchachos, cuando tú estás sano y estás joven y crees que puedes andar, ir y venir, pues sí, un rato, pero un día se va a acabar. Cuando dices es que ya esto es para estudiar y ya estoy cansado de estudiar, etcétera, un día se va a acabar. Tu momento está definido por un momento en el tiempo. ¿Cuál es tu tiempo? Tiempo de estudiar, tiempo de crecer, tiempo de madurar. Perdón, y para los adultos, lo mismo. Hay un tiempo definido para cada uno de nosotros y ese tiempo se va a acabar. Así que Pablo pensaba que si ese tiempo Dios lo conformaba diferente para él, ya tenía su idea de cómo debería ser las cosas, o sea, sano, completo, sin tener nada que le estorbara para servirle a Dios mismo. Y Dios dice: no, si yo quito eso, sé exactamente lo que va a pasar contigo y por lo tanto yo voy a dejar eso porque eso va a ser como un pequeño balance, un contrapeso en tu vida, un ancla que te va a llevar a mejor puerto porque yo soy capaz de sacar lo mejor de lo peor. Así que la debilidad es fortaleza. Si Cristo está en ella, y ese es el punto que complementa lo que estamos diciendo. Dios puede sacar lo mejor de lo peor si nuestra debilidad es fortaleza, si Cristo está en ella. Bueno, puede estar llena de muchas cosas, y sí, indudablemente que sí. Pero cuando hablamos de debilidad, ya dijimos, se trata de humildad, de sencillez, de honestidad, del escan sobre nosotros, donde fuera fachadas, parapetos, modales de cortesía, de interacción social con las personas y de lo que se espera, ojo, religiosos, que se espera que un cristiano diga, haga, vista y vea, pues delante de otros cristianos que piensan que deben de vestir, hablar y hacer de determinada manera, que nada que ver con el parámetro de Dios, que es
parámetro humano, o sea, religioso. Por eso invariablemente estamos hablando que nosotros queremos fomentar a una relación con Dios, con Jesús, y que esta relación sea creciente, que vaya en aumento, que conozcamos más a Jesús, pero no aprender a qué espera un cristiano que diga o piense de un determinado presidente, qué espera un cristiano que diga, coma o haga o vista de acuerdo a su costumbre y lo que ellos piensan que está bien o está mal. No, se trata de qué piensa, qué quiere y cómo es el latir del corazón de Dios. Por eso la debilidad es fortaleza, porque estamos vacíos de religiosidad, de opiniones, de dogmas o estereotipos, cosas preconcebidas, estereotipadas, de todo eso que incluso en términos de cómo se deben de dar las cosas en esta tierra, aun los que no crean en Dios, así deben despojarse de todo eso para que nuestro vaso literalmente esté vacío y Dios lo pueda llenar. Dios. Y sea Dios el que use estas pláticas, charlas, predicaciones, enseñanzas, como le quieras llamar, para guiar tu vida. Y que en alguna manera Dios impresione tu corazón con alguna frase de lo que estamos diciendo aquí, o la lectura de las partes donde en los libros y los evangelios y las cosas que Jesús dejó escrito de su ministerio lleguen a comunicarte la verdad de Dios, que la debilidad, al final de cuentas, cuando está en Cristo enfocada, es fortaleza, porque entonces Cristo está en nuestra debilidad. Ahora, este es el segundo versículo de 3 que queríamos leer en esta noche. Igual, todavía 2 Corintios 12, al final vamos a ver otro en Hebreos, pero este es 2 Corintios 12. Por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Hay una lista ahí de cosas, en afrentas que son insultos, en necesidades que vivimos todos los días, todos, persecuciones y angustias. Me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este es la forma en la que Pablo está interpretando y está resumiendo lo que está pensando y diciendo y revisando su propia situación de sufrimiento, que ahorita está entrando en contradicción en el corazón de muchos. Yo lo sé, porque las emociones es como una montaña rusa que sube y baja de acuerdo a las circunstancias, donde yo animaría que cuando vayas en línea recta y tu vida esté acomodada en la rutina normal, no digo del acomodo económico o social de nadie, de un estrato social, no, en la vida rutinaria donde las emociones están planas y decides creer en Jesús, o decides servir a Jesús, o decides confiar en Jesús, o decides poner tu fe en Dios y dejarle los resultados y la responsabilidad a Él. Cuando estás en el pico de arriba, mantenerte en eso mismo, y cuando estás abajo, mantenerte en eso mismo, cosa a la que todos, sin excepción, nos tenemos que obligar. Discúlpeme y perdóneme, pero así es. Y algunos batallamos más con las emociones que otros. Es mantenerse en el ritmo de lo que decidiste cuando estabas bien. Entonces Pablo, en la experiencia de ser alguien que perseguía a la iglesia y ahora sirve a Dios y predica para formar y establecer iglesias, dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y tengo el recorrido de lo que Dios, dice él, ha hecho conmigo. Después de que era perseguidor, ahora soy un apóstol, como un abortivo, el último de ellos, el más indigno de servir al Señor y el primero de los pecadores por el cual Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Pero ahora he entendido que en las pandemias, si fuera el caso, en las epidemias, en las persecuciones o en el aguijón que golpee y en el golpeteo que sufra nuestra vida, he entendido que cuando soy débil, humilde, sencillo y que reconozco quién soy, hombre necesitado de Dios, entonces soy fuerte, porque doy lugar a Dios en la agenda de mi vida, porque Dios puede sacar lo mejor de lo peor. Así que hay gracia para satisfacer toda necesidad. Esta gracia es de Dios, y la gracia que experimentamos cada uno de nosotros es favor no merecido para sacarnos adelante. La gracia, como ya lo hemos dicho antes, es lo que necesitamos, cuando la justicia sería lo que merecemos. Por eso hablar mucho ahora de un inventario es la verdad. ¿Quién puede levantar la mano aquí figuradamente? No hablo de los 7 que estamos aquí en Conexión Vida Querétaro, no. Hablo de todos los que estamos reunidos, incluso he diferido el tiempo cuando vean este video, esta enseñanza. ¿Quién puede levantar la mano y no decir, de veras que lo que yo necesito es gracia? Yo no necesito justicia. Nadie necesita justicia, aunque exigimos justicia. Cuando nuestro sentido de justicia está violentado, pedimos justicia y que le caiga un rayo a los demás, ¿no? Porque se trata pero cuando se trata de nosotros,
Ese es el egoísmo de los seres humanos que Pablo dice: cuando soy humilde, cuando soy débil, cuando soy sincero delante, entonces soy fuerte. Cuando retrato mi egoísmo y entonces no pido justicia para nadie ni para mí, sino gracia para mí primero y también para los demás, porque justo la gracia es que Dios nos dé lo que necesitamos y la justicia sería que Dios nos diera lo que merecemos. Y lo que merecemos no va en términos de prosperidad, ni en términos de quitar pandemias, no, eso no es sinceramente lo que merecemos, aunque no seamos tan malos como muchos decimos: yo no soy tan malo. Bueno, eso quiere decir soy malo, pero no tanto, no soy tan malo, lo acepto y Dios lo sabe, pero gracias a Dios que hay gracia para satisfacer nuestra necesidad. Y podemos decir entonces: Dios siempre contesta a la necesidad, su gracia, Él atiende la necesidad, aun cuando parezca que no responde la oración. Ay, no se pierdan. A ver, otra vez. Dios siempre contesta la necesidad, aun cuando parezca que no responde a la oración. Parece que no responde a todas nuestras oraciones, ¿cierto o no? Así parece que no responde a todas nuestras oraciones, pero es que no responde como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, en donde nosotros queremos, con quien nosotros queremos. Esa es la verdad. Y eso habla de no ser débiles, sino ser fuertes. O sea, yo estoy al mando, yo mando y yo digo por dónde. Pero cuando yo dejo de exigir una agenda a Dios y cómo responder a mis oraciones, presento mis necesidades y dejo que Él actúe de acuerdo a su arbitrio, a la dirección y a la voluntad perfecta de Dios, entonces Dios atiende las necesidades. Y claro, a veces van entretejidas nuestras propias oraciones. Por eso Dios siempre contesta y da respuesta a nuestras oraciones, porque la gracia y el poder de Jesús bastaban para, en el caso de Pablo, permitirle continuar en su ministerio. Y déjenme leerlo otra vez así: la gracia y el poder de Jesús bastaban para permitirle a Pablo continuar su ministerio. Pero entonces la gracia y el poder de Jesús bastan para permitirte, para permitirme, para permitirnos, para permitirles, para que todos nosotros aquí podamos continuar. Si bien no tenemos un ministerio, podemos continuar. Y déjeme eso decirlo de otra manera: hacer que cada día cuente, porque la vida es maravillosa. Los que nos equivocamos somos nosotros. Aún a pesar de la pandemia, la vida es hermosa. Poder ver el sol y salir allí a tu casa en la ventana y asomarte en el vecindario en el que vivas, no sé, y decir: Dios, amanecí. O agarrar tus sábanas en la mañana y hacerle a la cama así: estoy vivo, así, no me quedé dormido, aquí estoy. Y luego botar las cobijas y descender, dependiendo del lado de la cama en donde duermas, descender tu pie y decir: voy a la regadera y por favor ve a la regadera lo más pronto que puedas. Bueno, no, es en broma, no, pero y estar ahí bajo la ducha y decir: Señor, gracias por el H2O, líquido, agua aquí cayendo que hace por detalles tan triviales que a veces vemos lo que no tenemos y no podemos ver lo que sí tenemos, que en general es una vida muy cómoda donde la gracia y el poder de Jesús bastan para permitirte, para permitirme, para permitirnos, para darnos espacio a todos de continuar con tu ministerio, si fuera el caso, pero con tu vida, con tu casa, con tu familia, con una economía tal vez debilitada, con una enfermedad, si te recuperaste del COVID-19 en alguna de sus variantes, la que sea, hoy estás aquí y estás luchando. Es hermoso cada día porque la gracia y el poder de Jesús bastan para que nosotros podamos seguir adelante. Y aunque Dios no le quitó la aflicción a Pablo, la aflicción en el caso de él física, le prometió demostrar su poder en él, justo como nosotros. Entonces Pablo recibió un no por respuesta. Dicen: pero si era siervo de Dios, ¿y qué nos espera a nosotros? Bueno, nos espera la respuesta de Dios, que atiende la necesidad y que a veces va entretejida con nuestra oración, pero que a veces nuestra oración está completamente fuera de lugar, lo que estamos pidiendo, y Dios da justo para la necesidad y no para nuestra óptica tergiversada o eclipsada de la vida, y entonces Dios alinea y calibra las cosas y lo encamina para bien, porque Él puede sacar bueno de lo malo, aunque estemos sufriendo, y encaminar las cosas para bien. Entonces, cuando estamos sufriendo, sirve de un buen propósito, al convertirse el sufrimiento, en el caso de Pablo, en una ocasión cuando se revelaba la gracia irresistible de nuestro Dios. El hecho de Dios y su presencia era lugar en la agenda de nuestras vidas porque estaban sufriendo, cosa que de otra manera no se hubiera dado, que probaba esa gracia ser suficiente para sostenerlo en su debilidad. Y entonces hagan el recuento, los que conocen un poco de la historia de Pablo.
4 viajes misioneros, 14 epístolas escritas por el apóstol Pablo para las diferentes iglesias, estableciendo iglesias en 3 meses como la de Tesalónica, dejando pastores, ancianos y diáconos y congregaciones. Un hombre superdotado, políglota, hablaba por lo menos 5 idiomas y más. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, como si yo le dijeras, fue a Oxford, a Cambridge, a Harvard, y en todas tuvo un master's degree, ¿no? Un doctorado, lo que tú quieras. Eso es lo que es Pablo y más. Sobre todo esto, siervo de Dios, creyente en Cristo. No se oye muy rimbombante, pero es la eternidad en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros podemos tener cuando ponemos nuestra fe en Jesús, no importando el panorama de nuestra vida y sin estar pidiéndole a Dios que Él conteste nuestra agenda de acuerdo a nuestro pensamiento. Así que el hecho de que el poder de Dios se muestre en gente débil debería darnos valor. Ese es el reto y el desafío de los que estamos presentando con base en lo que hemos revisado hoy. El hecho de que el poder de Dios se muestra en gente débil debería darnos valor. O sea, quisiéramos animarnos a despojarnos de nosotros mismos, a dejar de tener malas actitudes, dejar de dominarnos a nosotros mismos y regirnos por nuestros sentimientos como esa montaña rusa en el sube y baja que nos da tanta inestabilidad. Deberíamos dar lugar a decir: Dios, quiero ser sencillo, quiero disfrutar la vida, quiero despojarme de todo y sencillamente ver lo que es más importante, la vida que me has dado y poderme relacionar contigo. Y a partir de ahí, darme valor, porque cuando soy débil, dijo Pablo, entonces soy fuerte. Y además deberíamos, no solamente de darnos valor al ver que Dios usa con poder a la gente débil, deberíamos confiar en Dios para ser eficaces antes que en una energía, esfuerzo o talento. Y ojo, no estoy diciendo que no tengas energía para hacer las cosas. Algunos de los chavos dicen, buena vibra, si quieres decirlo así, órale, buena vibra. O que te esfuerces, que te levantes temprano, o que te pongas a estudiar, que hagamos lo que nos toca hacer. O un talento, habilidad, una facilidad para... Qué bueno que haya eso, pero antes, por eso está en azul, antes que eso, confiar en Dios. Que Él va a usar esas cosas para encaminarnos todo para bien, porque Él puede sacar bueno de lo malo. Nuestras debilidades profundizan nuestra adoración a Dios. Así que, si las podemos ver así, puede que Dios las mitigue, amortigüe, disminuya, desaparezca, que eso es lo que quisiéramos, siempre y cuando vaya con su plan eterno. Pero si no, nuestra actitud de humildad es la que nos dará fortaleza para que cuando haya necesidad aprendamos a orar, y cuando permanezcan las necesidades aprendemos a adorar a Dios y derramarnos delante de Él, porque cuando somos débiles entonces somos fuertes. Cuando estamos conscientes pues de nuestra debilidad y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces esto me encanta. Llegamos a ser mucho más fuertes en nuestra energía, en nuestra habilidad, en nuestras fortalezas, en nuestro esfuerzo. Llegamos a ser mucho más fuertes de lo que pudimos haber sido jamás, dependiendo de nuestra habilidad, de nuestra energía, de nuestra fortaleza, de nosotros mismos. Entonces Dios delante de nosotros hace que tengamos la potencia de lo que Él planeó que fuéramos. Llegamos a ser muchísimo más fuertes de lo que pudimos haber sido jamás, dependiendo solo de nosotros mismos. Solo la labor que se cumple en su poder nos hace efectivos, dicho de otra manera, ¿no? Para Él, y tiene valor perdurable. Me gusta esto también porque poder, efectivos, perdurable, poder, efectivos, perdurable, las palabras que llegamos a subrayar y a poner en otro color, queremos que sean como la llave que abre el pensamiento de lo que venimos aquí hablando. Poder no solo para vivir, pero para ser efectivos, que es diferente a solo vivir y dejarse llevar, y que esto que es ser efectivo sea perdurable, sea permanente. Así que cuanto más débil sea el instrumento humano, si somos usados por Dios somos instrumentos, con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de nuestro Dios. Si nosotros somos débiles, entonces el que se lleva la gloria y la honra es Dios.
El que reconocemos que hace las cosas en nosotros es Dios. Y de hecho, mientras no lo permitamos, será limitado a nuestro talento, a nuestro brillo, a nuestra energía, a nuestro esfuerzo, lo que podamos hacer. Pero si negamos a esas cosas como la primera cosa para hacer y dejamos lugar a la gracia de Dios y luego Dios usa nuestro talento, nuestra energía, todo lo que tenemos, brillará más Dios y nosotros seremos los beneficiados de eso. Porque que por fe conquistaron reinos, los cristianos del primer siglo. Hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Miren nada más, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Sacaron fuerzas de la debilidad, y eso es Hebreos 11, fuerzas de la debilidad. Dios puede sacar bueno de lo malo, fuerzas de la debilidad. No es un estribillo que anda, es que saqué como fuerzas de la debilidad, no, porque sacaron fuerzas de la debilidad, estaban vacíos de ellos y dejaron que Dios actuara de forma directa y fuerte en sus vidas. El Señor necesita pues que más que nuestra fortaleza, que de nuestra potencia es a veces un rival de Él. El Señor necesita más de nuestra flaqueza, que de nuestra potencia, y que seamos débiles porque nuestra potencia, digámoslo así, rivaliza a veces con Dios. Dicho de otra manera, no somos rival para Dios, pero no le da oportunidad a que la gracia de Dios se manifieste y nos lleve por caminos insondables y nos demos cuenta del plan perfecto y eterno de Dios, donde Dios puede sacar bueno de lo malo. Dios suele sacar lo bueno de lo malo. El reto y el desafío es que nos pongamos valientes, creyendo que Dios, cuando somos débiles, somos fuertes, que ver que Dios bendice a la gente que se hace débil delante de Él, nos haga a nosotros tener fe en Él y imitar eso y aferrarnos a esta verdad como Pablo. Cuando soy débil, soy fuerte, porque entonces reposa sobre mí el poder de Dios. Dios nos bendiga y estamos viéndonos primero Dios el domingo en la transmisión y bueno, estén atentos a anuncios importantes porque vienen anuncios importantes. Quisiera orar para terminar, permítanme. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos y de rogarte que nos hagas fuertes. Nos declaramos débiles, no solo porque nos conviene, sino porque somos débiles y equivocados en muchos aspectos de la vida. Si bien nos has dado gracia e intelecto para librar la vida, nos hace falta la pericia que tú tienes, Dios. Rogamos tu bendición y que en estos tiempos tan difíciles podamos tener fe, esperanza y amor y reconocer que tú sacas cosas buenas de lo malo y lo encaminas para bien. Gracias, Dios, y pido que nos bendigas a todos aquí los presentes en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.